Pablo hace un discurso muy especial que a muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, algunos, les parecía un poco como que era fuera de lugar, pero es fundamental realmente y verdaderamente es una bendición que Pablo haya tenido la inspiración de dar ese discurso. Ha hecho un gran bien a la cristiandad, a estos 2000 años de vida y de iglesia cristiana, porque va a mencionar puntos muy interesantes. Y vimos pues el capítulo 10 y nos quedamos en esos versos fabulosos que por supuesto es necesario aprender de memoria, el 9 y 10. ¿Recuerdan el 9 y 10? En el 8 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego, ¿qué dice el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Bien, era la fórmula necesaria que tenía que haber algún apóstol tenía que especificar cómo es que la persona puede recibir a Jesús, cómo puede ser creyente. Y ahí Pablo nos deja una precisión que no tenemos que elucubrar y tratar de deducirla, sino que ya está escrita por el apóstol Pablo y nos señala claramente que es una creencia del corazón y también una manifestación de esa creencia. Hay una parte teológica que dice, yo creo en Jesús como Dios, por eso dice el Señor, que es Señor, y que es mi Salvador, porque Él resucitó, y al resucitar implícitamente habla de que efectivamente Él murió por mis pecados y que por lo tanto eso me da la salvación. Entonces yo tengo que creer en Jesús como Dios y como Salvador. ¿Bien? Pero algo más dice Pablo, no se quede ahí. Dice, si confesares con tu boca. Aquí hay una cosa muy interesante, y vuelvo a repetir lo que dije la vez anterior. Está hablando de que el creyente no puede ser un creyente secreto, un creyente clandestino. Es decir, hay países en los que tienes que ser clandestino porque si no te encarcelan o te matan, pero no son creyentes que no anuncien que son creyentes, que creen en Jesús. Tiene que haber una manifestación verbal ante otros de que tú eres de Cristo. No puedes tú ser, o en tu trabajo, o en los estudios, o en el ambiente social en que te muevas, un cristiano incógnito. Lo que te pide aquí es que tú declares que efectivamente has recibido a Cristo, que eres cristiano. Eso es importantísimo. Obviamente es un prerequisito para que puedas evangelizar, porque primeramente te tienes que identificar como cristiano para presentar el evangelio. Si no, ¿qué estás haciendo? No te vas a presentar como budista, ¿no? Entonces, eso es fundamental e importante. ¿Cómo manifestamos nuestra fe? Dice, el que confesare con su boca, sí, yo he recibido a Cristo. ¿Cuál era el método que se usaba en la antigüedad y que se instituyó desde Juan el Bautista y luego Jesús también, para poder declarar la fe en Cristo? Era el bautismo. Y con el bautismo es que efectivamente la persona que racionalmente había creído manifestaba públicamente ante los demás de que había recibido a Jesús. Algo así como el matrimonio, ¿no es verdad? El matrimonio es el testimonio público ante la sociedad de que esas dos personas han contraído matrimonio. Ellos pueden, si quieren, ser un matrimonio clandestino, pero si quieren hacer las cosas formalmente, tienen que declarar su amor mutuo y ante la sociedad decir que son creyentes. Pues bien, la iglesia cristiana, y aquí voy a hacer un paréntesis en relación a las partes prácticas, digamos, de este capítulo 10, de cómo se comportó la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Y eso también es muy importante porque eso ha hecho mucho daño a la iglesia a través de los siglos. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Cometió dos errores que no solamente nacieron en el siglo IV, sino que incluso en la reforma del siglo XVI se perpetuaron, para desgracia de la iglesia cristiana. Empezamos por el siglo IV con Constantino. Constantino era un emperador que unifica a Roma. Estaban peleándose con otros en una guerra civil por el poder. Al final él vence con la batalla del Puente Milvio y él se hace con el control de todo Roma y por algunas razones que pueden ser
Algunos especulan genuinas o falsas simplemente por interés político. Dijo, bueno, yo necesito una religión que cohesione el Imperio Romano. Y dijo, bueno, ahora que el cristianismo ha crecido tanto, pues voy a usar el cristianismo y ya está, ¿no? En fin, hay mucha especulación sobre si fue genuino o no fue genuino en su fe Constantino. Pero la cosa es que él, sin mala intención quizás, o con mala intención, no lo sabemos, él cometió un error grave: amalgamar la religión cristiana con el Estado. Esa, la famosa unión Iglesia-Estado. ¿La han escuchado alguna vez? Sí. Unión Iglesia-Estado. Y hay confesiones cristianas que han apoyado ese terrible error de amalgamar la Iglesia con el Estado, de tal manera que el cristianismo se constituye un partido político. Y como partido político va a tener todos los azares de las controversias políticas, incluso de las guerras. Y efectivamente, pues hubieron muchas guerras en el siglo XVI también, y en siglos anteriores, la guerra de los 30 años, por ejemplo, en el siglo XVII, que eran guerras religiosas. Y se jalaban los pelos, se mataban, se baleaban, en fin. Todo porque la política y la religión se había amalgamado, y los católicos tenían una opción política y los protestantes tenían otra opción política. Entonces vemos que eso fue un desastre, una desgracia. Con Teodosio, en la segunda mitad del siglo IV, llega más lejos, porque todavía con Constantino tenía la ventaja de que él, si bien patrocinó y digamos, liberó de la persecución a la iglesia cristiana, él cometió el error de que, no cometió el error, sino que permitió que todavía la religión y las confesiones religiosas, las paganas, todavía tuvieran cierta libertad. Digamos, yo no voy a perseguir al cristianismo, pero voy a permitir que haya otras confesiones, de tal manera que no había cerrado la llave del todo. Pero Teodosio dijo, no, hay que cerrar la llave del todo. ¡Pum! No, ahora la única religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo. Y ya está. Y así, un imperio, una religión y punto. Y lo demás, fuera. O uno podría decir que bueno, ¿no? Qué bueno que la religión cristiana llegó al imperio, el imperio la patrocinó, y encima, con Teodosio ya no solamente es una religión aceptada, sino incluso la religión oficial y la religión que tiene que ser a rajatabla establecida y obedecida. Pero ¿qué pasa cuando tú te metes en la política y metes que el Estado patrocine una religión? En este caso el cristianismo. Haces que la política se meta en la religión, en lo espiritual. El cristianismo es una entidad espiritual. Es de hijos de Dios, creyentes que han recibido a Jesús, que han creído en Él y se han asimilado al Israel espiritual, a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero no tiene nada que ver con el Estado. Jesús dijo una cosa muy interesante cuando los fariseos y saduceos querían meterle trampa y dijeron, bueno, nosotros entendemos, porque los fariseos en su época, ellos también entendían que la religión y el Estado tenían que estar juntos. Recordemos a los reyes de Israel y de Judá. Ellos, si había un rey perverso, todo el pueblo caía en perversidad. Y si había un rey bueno, por decreto, todo el mundo tenía que volverse bueno, por así decirlo, entre comillas. Se perseguía a los paganos, a los sacerdotes de Baal se los mataba y se recomponían las cosas. Pero una vez que se moría ese rey y venía otro rey que era impío, otra vez volvían al caso. O sea que ellos pensaban en su cabeza que Jesús como Mesías, si ves que Él era el Mesías, porque ellos no creían en Él como Mesías, tenían que también pensar en una visión conjunta de espiritualidad y política. Y por eso le preguntan, para hacerlo caer, a ver, maestro, ¿a quién es lícito dar tributo al César o no? Claro, aquí lo cogemos, porque si dice que sí, pues entonces efectivamente él está a favor de los romanos y de la dominación romana, porque claro, se entiende de que el Mesías tenía que ser libertador de Israel y no un sumiso a Roma. Y si dice que no, es un rebelde contra el Imperio Romano, es un sedicioso. Entonces, por la una o por la otra lo iban a hacer caer. Pero como Jesús era mucho más listo e inteligente que ellos, Él le responde, dame un denario, una moneda. ¿De quién es esta imagen? De César. Muy bien.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya está. ¿Ven cómo Jesús separa las dos cosas? Señores, no junten las cosas. Una cosa va por la política y otra va por la religión. Una cosa es lo del mundo y otra cosa es lo espiritual. Son canales distintos y que deben de seguir siendo separados. Es fundamental en la eclesiología de toda iglesia cristiana de que la política y la religión no estén juntas. Es verdad que cada creyente puede tener sus opiniones políticas, está en todo su derecho, y votar con quien quiera votar porque considera que es lo mejor. Algunos porque un partido político representa mejor los principios cristianos en la sociedad y por lo tanto lo apoyan más. Pero nunca debe ser patrocinada desde el púlpito ni por política eclesial. Es decir, nosotros vamos a afiliarnos al Estado con jefes, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? ¿Quién es el cabeza de la iglesia de Inglaterra? Carlos III. ¿Les parece eso apropiado que este señor sea cabeza de una iglesia? Realmente la única cabeza que nosotros sabemos que es Jesucristo. Ni el Papa de Roma tampoco es la cabeza, aunque ellos dicen que es el vicario de Cristo. Y en este caso, para la iglesia anglicana, Carlos III sería el vicario de Cristo. Vamos a ver qué tipo de vicario es ese, ¿no? Pero realmente la Biblia nunca ha mencionado la necesidad de ningún vicario. Tenemos a un jefe y un cabeza que es Jesús y punto. No se hable más de este asunto. Pues bien, hay otro problema también que tenían las iglesias desde el principio del siglo IV y también posteriormente en la Reforma. Es el tema del bautismo de los infantes. Yo hablé el mes pasado, en la última prédica sobre ese tema. Y yo les decía, ¿qué tiene que ver eso con el bautismo de los infantes? Pues sí, tiene una relevancia importante en la espiritualidad de una iglesia y es un problema realmente que ha arrastrado y ha lastrado a las iglesias cristianas desde el siglo IV, porque ¿qué pasa? Que un bebé, si tú lo bautizas, el bautismo no es una magia cristiana que hace que el niñito pues de pronto se convierta en un cristiano. El niño no se entera de nada. Todavía está en una fase de su mente muy, muy precaria y por lo tanto él no puede conscientemente obedecer a la fe. Porque no le entiende todavía. Ahora vamos a ver el verso 17. Pues bien, no le entiende todavía. No puede entenderla porque es muy niño. Pero era una forma de, digamos, aumentar el número de feligreses. Automática. Inmediata. Entonces, digamos, ¿cómo? Y todavía la Iglesia Católica sigue sosteniendo eso y que, bueno, pues cojan a los niñitos, lo bautizan, ya son miembros de la Iglesia Católica. Ya está. Pero ¿qué pasó en el siglo XVI? Que los maravillosos reformadores, Lutero, Zwinglio, incluso Calvino, bueno, Calvino no tanto, John Knox y muchos otros, no se destetaron de este problema, principalmente Zwinglio y Lutero. ¿Y qué pasó? Que ellos dijeron, al principio Zwinglio, por ejemplo, él se dio cuenta de que era ilógico que se bautizara un infante, es que no tiene sentido. Lo entendió perfectamente. Pero cuando comenzó a sentir las mieles del poder y de la primacía política que tenía en Suiza, pues la mente comenzó a cambiar. Lo mismo le pasó a Lutero. Él tenía muy buenos principios, pero también claudicó y traicionó muchos de esos principios cuando se hizo eminente, porque evidentemente Lutero hizo cosas que al final lo encumbraron en una fama y en un poder que no tenía cuando era un pequeño fraile. Entonces, le parece mentira, las personas cuando son encumbradas comienzan a trastocarles, les sube, es como el vino, les sube el alcohol a la cabeza y los comienza a marear un poco. Lo que yo llamaría síndrome de Robespierre, ¿no? ¿Saben quién era Robespierre en la Revolución Francesa? Pues al principio Robespierre era un hombre de muy buenos principios. Él instituyó una Carta de los Derechos Humanos, fabulosa, y hablaba, no, que hay que tener libertad de prensa, muy bien, fabuloso, aplaudimos, no a la pena de muerte, también otro aplauso maravilloso, muy bien señor, va por buen camino. Pero ¿qué pasó? Que cuando la Revolución Francesa tuvo su éxito, él comenzó a cambiar totalmente de idea. Cuando estuvo ya en el poder, ¿qué libertad de prensa, qué derechos humanos, qué contra la pena de muerte ni niño muerto? Aquí a cortar cabezas se dijo. Y comenzó la época del terror y de cortar cabezas por todo lado. Comenzó a cortar cabezas y cortar cabezas y cortar cabezas por todo lado en la época del terror y luego del gran terror. Hasta que lo tuvieron que dar de baja porque ya sabían que si no le daban de baja,
pero al final decía cortar la cabeza a todos. Los de la asamblea dijeron, no, o nos adelantamos o esto nos mata. Pasamos por la guillotina, y así fue. Bueno, ese ejemplo de cómo se cambia la mente, a veces cómo se traiciona a sí mismo una persona, es lo que a veces le pasa a algunos grandes reformadores, les sucedió al ser encumbrados. Fueron grandes hombres de Dios, hicieron grandes cosas, pero también hicieron metiduras de pata bien duras. Y en esa época, los que combatían esa idea del bautismo de infantes, porque no la practicaban y eran antes de la reforma, incluso eran los anabaptistas, pero tuvieron un problema, que resulta de que ya no eran los católicos los que los perseguían y los mataban, sino que ahora también los mataban los protestantes. Zwinglio también mandó a matar a muchos cristianos. Entonces uno se pregunta, pero un reformador cristiano, con las cosas que hizo este hombre, de pronto verte envuelto matando a otros cristianos porque no aceptaban el bautismo de infantes. Qué terrible, ¿no? Yo incluso tuve una vez un pastor que había sido formado en el luteranismo como pastor, y él también creía en el bautismo de infantes, hasta que un buen día Dios le convenció, porque él era con R, no había manera de convencerlo. Y yo recuerdo haber ido a su bautismo, ¿no? Esto es un poco surrealista, ¿no? Vas a ver el bautismo de tu pastor, ¿no? Pues sí, así fue, porque él se dio cuenta que efectivamente no se había bautizado en forma consciente, y efectivamente se hizo un bautismo y los creyentes de la iglesia fueron a ver cómo se bautizaba el pastor. Entonces, estas cosas se dan porque a veces la mente nos juega malas pasadas, pero hay que ser racional. Las ideas con las cuales Lutero defendía, un hombre muy inteligente, este bautismo de infantes, eran pues verdaderamente como para quedarse un poco preocupado, ¿no? Y ya cuando Zwinglio le vemos la respuesta que da para defender el bautismo de infantes, yo recuerdo que la primera vez que lo leí di una carcajada, porque la verdad poco le faltaba para hacer un repertorio de chiste de chiquito de la calzada, porque la respuesta de él decía, fíjense, que bueno, pues si no se llenaba la iglesia también con gente que no era converso de verdad, ¿cómo se iba a cumplir la parábola del trigo y la cizaña? O sea, confundía la iglesia con el mundo. Ahí Jesús está hablando del mundo, que en el mundo va a haber convertidos de verdad, que son el trigo, y los que no lo son, que son la cizaña. Pero hablaba del mundo, no hablaba de la iglesia. Y claro, vemos ese disparate absurdo que sostiene esta persona, que fue un gran hombre, uno de los grandes reformadores del siglo XVI. Pues vemos pues que estas ideas, unir Estado e Iglesia y lo del bautismo de infantes, tuvieron repercusiones terribles, y gran parte de las consecuencias espirituales que trajeron a estas iglesias que guardaron esa costumbre del catolicismo es que efectivamente fueron iglesias débiles, apagadas, ultraliberales como son hoy en día, que ya aceptan cualquier cosa del mundo. No voy a entrar en detalles de todas las cosas que dicen y aceptan, porque sería otro tema muy largo, pero bueno, son ideas que han perdido el norte espiritual hace mucho tiempo. Más bien, las iglesias evangélicas que recogieron la teología de los anabaptistas son las que se han mantenido más fuertes y vivas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos admiten en su seno a aquellos que son verdaderamente creyentes auténticos y reciben el bautismo siendo creyentes auténticos. Que por supuesto también pueden haber errores, como con Simón el Mago, que se lo bautizó en Samaria y resulta que era un verdadero diablo, ¿no? Porque él quería al final el poder, ¿no? El poder espiritual para poner las manos y que recibieran el Espíritu Santo. Y trató de darles dinero a los apóstoles para que le dieran ese poder. Pero bueno, esos casos son la excepción que confirma la regla. O sea, pueden suceder, pero no significa que sean pues la norma. Pues bien, vamos a continuar entonces con lo que seguíamos viendo en el capítulo 10 de Romanos. Vamos a empezar en el verso 14, hablando pues, hemos hablado de la confesión de fe, y dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí se está hablando claramente de la evangelización y del deber que tenemos de evangelizar. Como dijo Jacob el domingo pasado cuando habló de negociar la mina que Dios nos ha dado. Es verdad que a algunos les ha dado 10 minas, otros 5 minas y otros una mina. A los que Dios le ha dado más dones y capacidades para el ministerio, evidentemente van a tener un ministerio mucho más productivo y quizás mucho más poderoso. Pero hay otras personas que no han recibido tantos talentos y tantos dones, pero dice el Señor, que como bien lo dice la parábola, por lo menos una mina recibieron. Y por lo tanto, su deber es negociar esa mina. No simplemente esconderla y no hacer nada, sino negociarla, es decir, usarla. Hay muchos canales con los cuales nosotros podemos predicar el Evangelio. Hoy en día, con las tecnologías, las redes sociales, no solamente puedes, si no tuvieras la oportunidad de predicar en vivo, podés hacerlo en diferido. Es decir, a través de la red social, tú puedes comunicarte con una persona, o incluso a veces hay comentarios que son el otro día, por ejemplo, un comentario, sí, yo no tengo esperanza porque yo creo que ya Dios no puede salvarme. Entonces, yo podría haber seguido de largo y seguir viendo otras cosas, pero no, dije, no, esto tengo que contestarle, ¿no? Y dije, no, esto es equivocado, la promesa del Señor es esto y lo otro. En fin, le di el Evangelio para que se animara y para que supiera que Dios lo sigue amando y que Dios lo quiere rescatar. Entonces te das cuenta que también por las redes sociales, o en YouTube, o sea, un comentario de Facebook, o de lo que cualquier otra red que fuera, que tú puedas usar y por ahí, también es una manera en la cual tú puedes predicar el Evangelio y puedes ministrar a otras personas que no lo conoces, que puede estar en otra parte del mundo, pero tienes ese poder. O sea que, digamos que ya no podemos justificarnos y decir, no, es que yo no tengo un círculo social de personas muy grande y por lo tanto no tengo mucha interactividad y por lo tanto no puedo tener muchas oportunidades para predicar el Evangelio, porque hasta por ahí lo puedes hacer. O sea que seamos proactivos en ese sentido de poder buscar toda posibilidad y oportunidad, tanto para predicar en vivo como para predicar en diferido o a través de mensajes. Y efectivamente el Evangelio, hay, también ciertas especialidades. Podemos definir a tres de ellas. El que ora, la oración. Luego tenemos el que predica y el que apoya el ministerio económicamente, ¿no? Y claro, todo eso puede ser la misma persona, por supuesto. Pero por supuesto siempre también va a haber gente que pues va a tener más dones para predicar que dinero en el bolsillo, o quizás no sea pues un abanderado de la oración fabuloso, pero tiene ese don y lo va a hacer. Y a través de eso, él va a orar también y va también a apoyar, pero su principal, capacidad es predicar el Evangelio. Y otro dice, bueno, yo no soy un piquito de oro, yo no soy muy bueno en eso, pero puedo orar. Y soy muy bueno en la oración y soy muy dedicado a la oración y por lo tanto puedo apoyar de esa manera también al ministerio de evangelización. Es otra forma, ¿no es verdad? Y otros dicen que bueno, pues yo no soy ni piquito de oro, ni soy muy hábil con la predicación, tampoco soy muy bueno de oración, pero tengo recursos para apoyar la obra misionera. Es otra forma también de que puedes apoyar. O sea que no solo tengamos en la mente el hecho de testificar a otro de Cristo, sino también de las otras maneras en las cuales nosotros como creyentes podemos involucrarnos en el proceso de evangelización, apoyando económicamente, orando y evangelizando directamente o indirectamente, como les mencionaba antes. Pero cualquiera de esas cosas son importantes. Y otro punto también a señalar es que hay dos aspectos, ¿no? Uno es la técnica y otro es el poder de Dios. A veces cuando escuchaba a algunos evangelistas del otro día, veía un poco del énfasis de la técnica, diciendo, tú tienes que tener técnica, no tienes que confiar tanto en el poder de Dios, sino en la técnica. Bueno, yo creo que hay que tener un adecuado equilibrio entre confiar en el poder de Dios y usar la técnica. No te estoy diciendo que no uses ninguna técnica y solamente confíes en el poder de Dios en el sentido de que, bueno, ya, yo oro y no hago nada. No,
Pero tampoco pienses que haciéndolo tú todo y por tu muy buena técnica es que, bueno, es decir, ya no necesitas a Dios en el camino. Nosotros necesitamos las dos cosas. Necesitamos que Dios se involucre orando para que Dios toque el corazón de esas personas y nos use y nos abra oportunidades para hablar de Cristo y para llegar a los corazones, aunque no veamos el fruto. Y la otra es también hacerlo. Y claro, ahí sí es interesante conocer las técnicas e ir a esos cursos que te enseñan muchas cosas valiosas sobre cómo testificar de Cristo a otras personas. Pero a las dos cosas no hay que darle demasiada énfasis a una ni tampoco a la otra. Van las dos juntas. Las dos tienen que hermanarse para dar el fruto adecuado de la salvación de las almas. Pues bien, eso es importante en relación a estos pasajes. Ahora vamos a ver los pasajes siguientes en los cuales Pablo sigue su discurso en relación a Israel. Dice el 16, ya un poco bajando el tono un poco triste, ¿no? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y es una verdad desde tiempos inmemoriales que el Evangelio, incluso antes de Cristo, el mensaje de la ley, nunca fueron populares. Y nunca, salvo excepciones muy contadas, tuvieron la aprobación de la mayoría, en este caso el pueblo de Israel, o el Evangelio en el mundo de los 2 últimos años, en el mundo, digamos, cristiano, o digamos después de Cristo. Han habido avivamientos, han habido momentos en los cuales en ciudades determinadas o incluso en países ha habido un encenderse de la fe cristiana de una manera poderosa, pero no ha sido una cosa generalizada ni una cosa continua en el tiempo, sino destellos de luz que aparecieron. Y efectivamente vemos que en la mayor parte del tiempo las tinieblas prevalecen, y como dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por lo tanto, como el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha porque grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Y es verdad, la mayoría quiere entrar en el camino de perdición, el camino ancho, y no quiere, ni le interesa, ni le gusta el camino estrecho. Entonces aquí comienza un poco a ensombrecerse. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque va a introducirnos hacia la apostasía de Israel, hacia ese Israel duro que no quería tener la palabra. Luego dice el verso 17, que también es un verso para aprenderse de memoria, que dice: así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué quiere decir aquí Pablo? Que bueno, que la fe va a venir por el entendimiento de lo que has oído, entendimiento, no solamente oírlo, sino que lo entiendes, y luego viene la fe. Pero esa fe de entender ¿qué? ¿De dónde viene ese entendimiento? De la palabra de Dios. Por lo tanto, es la palabra de Dios que tiene que ser el vehículo que te haga entender tu necesidad como pecador de recibir a Jesús para ser salvo. Pero ¿qué pasaba en Israel? Que pese a que la iglesia cristiana nace del judaísmo y los primeros miembros son judíos, ven que continuamente esos mismos que rechazaron a Jesús también rechazan a los primeros cristianos judíos. Y de pronto, en el ministerio de Pablo, que va hacia los gentiles, comienza a aperturarse una población gentil que recibe a Jesús y que va a producir un efecto, un fenómeno. De pronto, las maravillas y el poder de Dios se manifiestan en gente que no es judía. Y el judío podía decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Continuemos, dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Alguna vez alguno de vosotros ha sufrido lo que es un amor no correspondido? Quizás hay unos que a la primera, digamos, no han fallado y nunca han padecido un amor no correspondido. Pero los que sí lo han experimentado
¿Saben lo que se sufre, no es verdad? Se sufre. ¿Y saben quién es experto en amores no correspondidos? Dios. Dios sabe muy bien lo que es eso. Dios sabe lo que es un amor no correspondido, porque Israel en muchas ocasiones no le correspondió a su gran amor. Y vemos en el Antiguo Testamento, para quienes han leído el Antiguo Testamento bien, se habrán dado cuenta de la cantidad de páginas que se dedican a hablar precisamente de este amor no correspondido de Dios por Israel. Y de pronto lo que menciona aquí Pablo es que hay un fenómeno, citando citas del Antiguo Testamento, de que de pronto hay un pueblo que no era pueblo, los gentiles, que ahora comienzan a recibir la atención y favor de Dios. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque sus corazones son capaces de abrirse al Evangelio y de recibir a Jesús, mientras que los judíos se endurecían. Y lejos de recibir a Jesús, endurecieron su corazón. Y sí, efectivamente, muchos judíos fueron cristianos, entre ellos Pablo, por supuesto, y los primeros apóstoles y los primeros cristianos, pero llegó un momento a fines del siglo I, principio del siglo del siglo II, que hubo al final un divorcio entre el cristianismo y el judaísmo. Si antes era una facción judía, ahora ya eran una iglesia aparte. ¿Por qué? Porque ese repudio del judaísmo se hizo cada vez mayor, se creó un abismo, una separación total, y ya después ya se reconoció como una iglesia prácticamente gentil, donde el judaísmo era pues una excepcionalidad absoluta. Pero eso no era lo que Dios quería, pero sin embargo eso es lo que finalmente sucedió. Pero luego aquí, en estos versos finales de este capítulo 10, Pablo va a introducirse al capítulo 11, donde nos va a explicar cuál fue el fruto o el propósito de esta situación y qué es lo que al final sucederá con Israel. Eso lo veremos ya el próximo domingo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por tus bendiciones, Señor, por tu bendita elección, Señor, para con nosotros, para llevarnos a Jesús, para poder ser salvos. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ministrar esa mina, Señor, a negociar la vida eterna, predicando tu palabra, Señor, a otras personas, a través de cualquier medio, incluso de redes sociales. Y te pedimos, oh Dios, que nos des oportunidades, nos des las capacidades necesarias y sea cual sea los dones o capacidades que tenemos, podamos contribuir a ese esfuerzo evangelístico de una manera o de otra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos que nos despidas y sigas bendiciendo el resto de este culto en el nombre precioso de Jesús. Amén.